Moscú está lista para negociar. El Kremlin declaró estar dispuesto a reanudar las negociaciones de Estambul. En las Fuerzas Armadas informaron de un avance de los ocupantes en la dirección de Zaporiyia. La residencia de Putin está siendo atacada por drones. El dictador huyó de emergencia de la región de Moscú a Valdai. En Rusia se desconectó el internet móvil hasta el final de la guerra. 18.000 desertores. Huida masiva de soldados rusos del frente. En Rusia se acabaron los presos. El Kremlin planea atraer a la guerra a prisioneros de otros países. China está exportando madera de la taiga en trenes y en Bulgaria, debido a las sanciones antirrusas, solo queda gasolina para un mes. El Kremlin ha iniciado una movilización masiva en Rusia. Se ha ordenado a los medios estatales que no lo hagan público. Hola, mi nombre es Katerina Nesterenko y ahora mismo voy a ir al grano. Pero antes, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que no nos perdamos más en la inmensidad de YouTube. Frente. Últimamente la situación allí empeora cada día. Desafortunadamente, los ocupantes capturaron 3 asentamientos, puntos de Zaporizhia. Así lo afirmó el comandante en jefe Syrski. También añadió que la situación ha empeorado considerablemente en las direcciones de Alexandrovsk y Gulyai-Pol, donde los rusos avanzaron durante intensos combates. Sin embargo, el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur, Vladislav Voloshin, no habla de 3 asentamientos. Él afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron que retirarse de posiciones cerca de 4 asentamientos en la dirección de Zaporiyia. Syrski informó al presidente Zelensky de que la situación es complicada. Las tropas de ocupación rusas han intensificado los asaltos en la dirección de Pokrovsk y en la región de Zaporiyia. Las condiciones meteorológicas favorecen los ataques de los ocupantes, pero las unidades ucranianas continúan destruyendo al enemigo y manteniendo sus posiciones, según el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrski. Los militares también informan sobre una situación extremadamente crítica en la dirección de Zaporiyia. La dirección de Zaporiyia por el flanco derecho. En 2026 se espera un colapso similar al que ocurrió en el Donbass después de Avdiivka y Ocheretina. Si no se responde a la situación actual como se hizo en la región de Sumy, todo podría terminar trágicamente. Pero los militares ucranianos reaccionan rápidamente. Según informaron las Fuerzas de Defensa del Sur, los defensores ucranianos detuvieron el avance de las tropas rusas y se retiraron de Ravnopoli, en la región de Zaporiyia. Ahora allí hay una zona gris. Pero los combates encarnizados continúan en otros sectores del frente. La publicación Foreign Affairs escribe que Rusia quiere conquistar Ucrania en 3 etapas. Y el año 2026 será decisivo. Primero, mantener los territorios ocupados y capturar Kharkov, Mykolaiv y Odessa, cortando a Ucrania del mar. Segundo, aumentar la presión económica y política. En la tercera etapa, incorporar a Ucrania en la órbita de Rusia como Bielorrusia. El objetivo de Rusia es capturar Pokrovsk antes del 15 de diciembre y Kupiansk antes de fin de año, según medios que citan fuentes de defensa. Actualmente, el sur y suroeste de Pokrovsk están bajo control de los ocupantes. El centro, cerca de la vía férrea, es zona gris y el norte está bajo control de las fuerzas de defensa. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. Moscú está lista para negociaciones directas con Kiev. Así lo declaró el encargado de negocios de la Federación Rusa en Turquía, Alexei Ivanov. Dice que están listos para ello en cualquier momento, pero que para eso se necesita la voluntad política de Ucrania. Daña, otra vez titular, no anunció que la Federación Rusa esté lista para reanudar las negociaciones de Estambul. La parte rusa ha subrayado en repetidas ocasiones que estamos listos para continuar las negociaciones directas con la parte ucraniana, con la delegación ucraniana. Y también nuestros socios turcos subrayan constantemente que la plataforma de Estambul sigue estando a nuestra disposición. Estas puertas siguen abiertas para nosotros. En caso de que Kiev muestre voluntad política, estamos listos para tales negociaciones en cualquier momento. Pero subrayó que las negociaciones entre la Federación Rusa y Occidente se han estancado en la cuestión de las negociaciones. Y parece que será por mucho tiempo. Lo más probable es que los drones ucranianos de largo alcance influyan, aunque sea de alguna manera, en las decisiones del Kremlin. Definitivamente influyen en el propio Putin, ya que él ya está huyendo de ellos. Recientemente, según informan los periodistas del proyecto Sistema, Putin huyó de los drones ucranianos desde la región de Moscú hacia Valdai.
Casi todos los eventos que supuestamente realizó este año en su residencia oficial de Novogaryovo, en las afueras de Moscú, en realidad tuvieron lugar en Valdai. Putin no apareció en la región de Moscú desde enero hasta septiembre. Así lo concluyeron los periodistas, tras estudiar detenidamente las fotos y videos en los que él participó. Se sabe que Putin tiene varios despachos casi idénticos en diferentes lugares, donde realiza reuniones, recibe a funcionarios y graba mensajes televisivos. Pero algunos detalles del interior son diferentes. Gracias a estos detalles, el sistema determinó que en la región de Moscú y en Sochi, a donde los drones ucranianos pueden llegar más fácilmente, Putin evita estar y prefiere vivir y dirigir a los funcionarios desde la residencia de Valdai, justo al lado de la cual se encuentra su enorme mansión personal, donde vive su amante Alina Kabaeva. ¿Con sus hijos en común? Por cierto, en Valdai hay más defensa antiaérea que alrededor de las mayores refinerías de petróleo de la Federación Rusa. Bueno, escuchen, creo que Valdai es un objetivo bastante real para los drones y misiles ucranianos. Sería muy deseable que la defensa antiaérea allí funcionara más a menudo. Si ustedes tienen deseos similares, denle like a este video. Enviemos una señal al espacio. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y nosotros, mientras tanto, continuamos. A continuación, lo más interesante. En los pantanos todo sigue igual. Cada noche hay algún alboroto por ahí. En Budenovsk, Rusia, unos drones atacaron la planta de procesamiento de gas Stavrolen. Esta planta es una filial de Lukoil y la capacidad de diseño de la empresa es de 2,2 mil millones de metros cúbicos de gas al año. Además, la planta abastece de productos a las industrias locales y suministra materias primas al sector petroquímico de Rusia. Los rusos se quejan, pero eso no les ayuda. Los buenos drones llegan directo al objetivo. Les deseamos aún más noches y días así, vecinos. Rusia se acerca cada vez más a la Edad Media. Roskomnadzor está preparando poco a poco a los rusos para la desconexión de Internet. Además, los rusos ya se quejan masivamente de la falta de Internet móvil. Las interrupciones más graves se registran en San Petersburgo, Sochi, Tura, Voronezh, Ryazán, Krasnodar, Saratov, Nizhny Novgorod y Ufa. Además, ni siquiera las tarjetas SIM extranjeras ayudan porque en Rusia han empezado a bloquear el Internet en SIMs del extranjero. Y esto puede continuar hasta el final de la llamada SVO. La desconexión no se ha implementado de manera temporal, sino de forma permanente. No depende de las alertas aéreas ni de ataques concretos. La razón principal es la decisión de las autoridades regionales de ampliar las llamadas zonas de seguridad alrededor de los objetos relacionados con la operación especial. Es decir, formalmente esto se hace para combatir los drones ucranianos que pueden orientarse por las señales de la red móvil. Mientras tanto, en Bulgaria solo queda gasolina para un mes. Sí, las sanciones de Estados Unidos han afectado tanto a Lukoil que ahora casi no quedan reservas para toda Bulgaria. Y el país podría enfrentarse a una escasez de combustible en el futuro debido a las sanciones estadounidenses. Las restricciones entran en vigor el 21 de noviembre y ya están causando pánico. Precisamente la empresa rusa controla la refinería de petróleo en Burgas y cientos de gasolineras en todo el país. Además, según informan los periodistas de Reuters, en Sofía temen que la crisis pueda provocar no solo escasez, sino también un colapso político, incluso la caída del gobierno. No solo en el frente, sino también en las cárceles de Rusia se están quedando sin gente. Y para ser precisa, son los presos tontos. Son ellos quienes son muy necesarios para el ejército ruso. Por eso el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa planea reclutar criminales de otros países. Según informan los medios rusos, una comisión gubernamental sobre actividades legislativas ha aprobado enmiendas al Código de Procedimiento Penal. A los extranjeros que firmen un contrato con el Ministerio de Defensa ruso ya no se les extraditará a otros países para ser procesados penalmente. En vez de la extradición, podrán imponerles solo multas y trabajos correccionales. De este modo, atraen a criminales a Rusia, como diciendo, aquí no les pasará nada.
No los extraditarán, pero los obligarán a luchar. Hace falta recordar que al terminar las hostilidades, toda esta élite de Putin se volcará hacia las ciudades rusas y se establecerán allí, porque fuera de Rusia les esperará un nuevo proceso penal por participar en la guerra. Putin ni siquiera piensa en lo que está firmando para su país. En Rusia hay una nueva movilización masiva y se está llevando a cabo de manera secreta y no oficial. En particular, a las personas se las llevan al frente bajo el pretexto de proteger objetos estratégicos. En el SU en Pokrovsk procesan a una enorme cantidad de ocupantes y en Rodinskoe, en un punto clave de población que desde el este sostiene toda la aglomeración de Pokrovsk-Mirnograd, los tanquistas ucranianos redujeron a escombros a los invasores rusos. Informes similares desde el punto más caliente del Donbass, Pokrovsk, suenan literalmente a diario. Octubre ya se ha convertido para el grupo ruso en el mes más sangriento de toda la guerra. Sin embargo, noviembre, al parecer, batirá incluso ese récord. El resultado de los colosales esfuerzos de las fuerzas de defensa han sido las cifras récord de bajas de la Federación Rusa y, como consecuencia, una nueva movilización por ahora encubierta. Bajo este término se entienden varias cosas: el reclutamiento de soldados obligatorios para contratos y la incorporación de reservistas para proteger objetos importantes, anunciado por los rusos en muchas regiones. Esto muestra que el flujo de contratistas en Rusia bajó. El reclutamiento de extranjeros tampoco compensa las pérdidas en combate. En el centro ucraniano, para contrarrestar la desinformación, afirman que precisamente Pokrovsk se ha convertido en el lugar de pérdidas increíbles para los rusos. Según los informes del comandante en jefe Oleksandr Syrskyi, en el intento de ocupar esta ciudad ya han muerto más de 30.000 ocupantes. Y su número crece cada día. El hecho de que Pokrovsk se haya convertido en otra picadora de carne para los ocupantes rusos es un hecho. Y en general nadie lo oculta, que el concepto, no la estrategia de las fuerzas de defensa de Ucrania es al máximo reducir el potencial ofensivo del enemigo, infligirle el mayor daño posible para que no tenga fuerzas suficientes para continuar y ampliar su ofensiva, para que estas infiltraciones no se conviertan en rupturas de nuestra defensa. En el Kremlin decidieron resolver la cuestión, como siempre, con engaños. Oficialmente, sin declarar la movilización, pero en la práctica reclutando literalmente a todos los que puedan alcanzar las fuerzas de seguridad y el ejército. ¿Con qué se caracteriza este reclutamiento? Con redadas infernales, ignorando todos los aplazamientos, todos los documentos justificativos, en general cualquier cosa. Y redadas infernales no solo en Moscú, sino ahora también en las regiones. Ya están apareciendo informes sobre redadas en Kazán y Yabarovsk. Esto es preocupante, esto es malo, porque una cosa son las redadas en Moscú y Majachkalá, y otra muy distinta son las redadas en ciudades de millones de habitantes. Esto significa que ahora simplemente van a cubrir todo el territorio como puedan, con policías que atraparán a todos los hombres en edad de reclutamiento donde sea. Al mismo tiempo, la regla que antes funcionaba de que los reclutas no combaten en el frente ha quedado en el pasado. Ahora el reclutamiento anunciado durante todo el año le da al ejército un flujo constante de personas, ante todo para la contratación. Por cierto, en todas partes de manera forzada. Esto es la firma de un contrato a través de presión, digamos, emocional. Cuando los reclutas son llamados, ya llegan a los barracones. Y allí hay mucho de eso. La dedovshchina en el ejército ruso todavía existe. Aquí ya hemos olvidado lo que es eso. Así que se puede presionar a este recluta y de esa manera obligarlo a firmar el contrato. Y él ya no se convierte en un recluta, sino que ya se convierte en un contratista. Y como es sabido, a los contratistas se les puede enviar, según las leyes rusas, directamente a la línea del frente. Los defensores de los derechos humanos rusos cuentan que los métodos en la Federación Rusa no han cambiado, pero la escala de este tipo de firmas de contratos ha crecido considerablemente. Si antes esto eran iniciativas locales, ahora la orden ha sido dada: retener por la fuerza en el ejército al mayor número posible de personas. Esta movilización encubierta continúa, no es que esté comenzando. Repito, tampoco ha terminado. Está en marcha desde el otoño de 2022.
simplemente es una nueva etapa de la misma. Otro método que ha ideado la maquinaria militar rusa es convocar a reservistas para la protección de instalaciones estratégicas. Los analistas explican que el esquema está diseñado para enviar gradualmente al frente a todos los que alguna vez estuvieron relacionados con el ejército. Para empezar, estos reservistas reemplazarán a los convoyes actuales, cuyo destino ya está decidido. De este modo, el Estado puede tomar a los contratistas que ahora se encuentran en la región N, enviarlos al frente y en su lugar enviar periódicamente a los reservistas en rotación. 2 meses. Es decir, los entrenamientos que van a realizar para los reservistas serán precisamente para la protección de estas instalaciones. Y después de varias rotaciones, al frente irán esos mismos reservistas, a quienes, si hay tiempo, se les hará un entrenamiento militar de campo. Si las pérdidas de la Federación Rusa no disminuyen, la instrucción se dará directamente en el autobús camino a la guerra. Putin necesita un suministro ininterrumpido de carne de cañón. El enemigo ha lanzado en Pokrovsk literalmente todo lo que tiene, pero sigue sufriendo allí pérdidas tan devastadoras que, incluso con una superioridad numérica de hasta 20 veces en algunos sectores, no logra tomar el control de esta ciudad. La tortura se está volviendo algo cotidiano para los rusos, especialmente para aquellos que tienen familiares en el ejército. La policía militar en Zabaikali ha iniciado una cacería contra los familiares de los militares rusos que huyeron a la SSZ. Los desertores rusos se esconden en las aldeas locales. ¿Y de qué otra manera pueden averiguar su paradero si no es presionando a sus familiares? No hay otras opciones. Según informa el medio Gente de Baikal, la policía militar literalmente tortura a civiles. Así, el 2 de noviembre, un grupo de personas armadas con máscaras y uniformes de camuflaje arrastró por la fuerza a un coche de servicio a Pavel, de 24 años, del pueblo de Trubachiovo. Durante la detención, lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y le exigieron que revelara el paradero de su primo segundo, quien no regresó a la unidad. La madre de Pavel, Olga Viktorushina, contó que los desconocidos llegaron en 3 automóviles y recorrieron las localidades vecinas del distrito. Tras el interrogatorio, la víctima acudió al hospital local, donde le constataron signos de golpes, articulaciones de los dedos hinchadas y marcas de esposas. Pavel también presentó una denuncia ante la policía. Durante el interrogatorio, le ordenaron a Pavel que llamara a su hermano y le pidiera que fuera al lugar indicado. Cuando su hermano llegó allí, se lo llevaron de inmediato. Lo curioso es que el hermano militar había estado prisionero en Ucrania y regresó a casa en verano tras un intercambio. La familia pensaba que después del cautiverio no lo enviarían de nuevo a la guerra, pero poco después enviaron a Petr de regreso al frente. Y todo esto porque la deserción del ejército se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más masivo. Si hace 1 año y medio en Rusia se habían abierto 8.000 casos por deserción, para el día de hoy, los tribunales militares de guarnición de Rusia ya han dictado al menos 18.000 sentencias. Ya hay cientos de historias como estas, con torturas, porque Putin necesita urgentemente reponer el ejército, especialmente después de firmar el decreto sobre el reclutamiento durante todo el año. Y no hay suficientes militares, mueren, huyen del frente. Y eso al dictador no le gusta nada. El karma realmente existe y la historia del ex coronel de la policía política rusa es prueba de ello. Se llama Iván Repin, es el ex jefe del centro E de Yaroslavl. Es conocido por golpear a sus detenidos y de hecho se trataba de torturas brutales. Pero fue arrestado por un caso de soborno y ahora Repin ha empezado a quejarse él mismo de torturas por parte de las fuerzas del orden, según contó a los defensores de derechos humanos. 2 policías lo golpearon, lo estrangularon y le pegaron en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. Iván tiene numerosas lesiones e incluso una pérdida temporal de audición. Aquí tienen el karma en acción, porque la violencia solo engendra más violencia. Y esa bola de nieve en la Federación Rusa ya no se puede detener. Los rusos deben prepararse para apagones agotadores. Cada ataque a infraestructuras energéticas en Ucrania ahora recibe una respuesta contra centrales térmicas, termoeléctricas y otras instalaciones rusas de la infraestructura energética del país agresor. Cada vez más ciudades rusas se sumergen en la oscuridad. Si los rusos atacan el sistema energético ucraniano, Ucrania atacará el ruso. Las autoridades ucranianas advirtieron sobre esto y las fuerzas de defensa lo demostraron claramente. El techo fue arrancado.
Así es como se ve ahora la central térmica de Voronezh. Fue atacada el 9 de noviembre. Se informa que hubo al menos 3 impactos. Después de las explosiones, parte de la ciudad se quedó sin electricidad. Voronezh es una ciudad bastante importante. En Voronezh hay muchas empresas que operan en la región de Voronezh, incluida la industria electrónica. Allí hay tanto empresas aeronáuticas como militares. Precisamente en esto radica la diferencia entre los ataques rusos y ucranianos a la infraestructura energética. Además de una respuesta merecida, el objetivo de los defensores ucranianos es sumir en la oscuridad los objetos de infraestructura energética que garantizan el funcionamiento de la industria de defensa rusa. Y realmente intentar detener su poderosa maquinaria, así como socavar de manera efectiva el complejo militar industrial, el cual trabaja activamente y de forma constante en nuestra contra en esta guerra tan desafiante y prolongada. Creo que esta tendencia continuará. A primera vista parece que se está picoteando el hígado del sistema energético ruso y así, poco a poco, se irán eliminando distintos elementos de la infraestructura. A primera vista puede parecer algo insignificante, simplemente agradable, que en algún lugar de Belgorod o Voronezh se hayan quedado sin luz. Pero pensemos, en cierto sentido, la configuración del sistema energético ruso puede parecerse a la nuestra, en el sentido de que la energía que circula por las mismas líneas eléctricas puede abastecer no solo al sector residencial, sino también, por ejemplo, a la industria y al transporte ferroviario. Por eso todos los ataques no son casuales. El objetivo no es simplemente responder, sino responder de manera dolorosa, para que las instalaciones que suministran energía a las empresas del complejo militar industrial del país agresor no puedan alimentar las ambiciones del Kremlin. Cuando poco a poco se debilitan ciertos elementos de la integridad del sistema energético ruso, esto significa, ante todo, que en algún lugar se detendrá un tren que transporta algo necesario para los rashistas en la guerra, o que en alguna fábrica que produce productos importantes para Rusia habrá un horario de cortes de energía. Y según los expertos, no todas esas empresas están ubicadas en la retaguardia profunda. Muchos de estos objetos están ubicados cerca de la frontera con Ucrania. Por ejemplo, los bombarderos estratégicos Tu-95M se reparan en Taganrog. Y uno de los fabricantes de componentes para el programa de misiles ruso, en particular del combustible sólido para los Iskander, se encuentra a solo 150 kilómetros de la frontera con Ucrania. Sumergirlos en la oscuridad eléctrica no es solo una posibilidad, sino una realidad. Sin duda, existen instalaciones tan importantes para el complejo militar industrial ruso también en la región de Moscú. Y de hecho, incluso en Moscú. Creo que el factor psicológico cuando Moscú se sumerja en la oscuridad será mucho más efectivo que si simplemente detenemos algunas fábricas allí. Porque precisamente esa masa principal, como se le llama, el pontón de oficinas que vive a costa de las regiones, finalmente incluso ellos se darán cuenta de que algo está pasando y que hay que hacer algo. De este modo, Ucrania no matará 2, sino 3 pájaros de un tiro. Una respuesta justa, la paralización de las instalaciones del complejo militar industrial ruso y la presión psicológica sobre el Kremlin. Suena como el objetivo ideal para el próximo apagón. Putin cree que todo el mundo le teme, pero no se ha dado cuenta de que en realidad todo el mundo simplemente lo está utilizando. Y los que más se benefician son los llamados aliados. Los rusos ya han gritado más de una vez que el petróleo y el gas van casi gratis a China. Pero como resultó, los problemas allí son aún mayores. Ahora la taiga rusa también es para China. Se ha podrido. Sí. Bueno, el tren nunca tiene menos de 56 vagones. Eso es. ¡Ah, qué olor a madera! Recién cortada, recién cortada. Adiós, mi querida taiga. Te vas a China, a ese lejano país para siempre. Te extrañaré mucho. Adiós, adiós. Hasta luego. Sí, China saquea tranquilamente el recurso más valioso, la madera, y tala kilómetros de taiga.
Por supuesto, Rusia no muestra ni resistencia ni indignación. Hay que inclinarse ante el gigante asiático. Cada vez más ayuda militar para Ucrania llega desde Polonia, que exactamente enviarán al frente nuestros vecinos y principales socios en un futuro próximo para poder repeler con éxito los ataques del enemigo ahora mismo. Más de 120.000 millones de zlotys o 4.000 millones de dólares. Esa impresionante suma la ha gastado Polonia en ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala. Se trata tanto de apoyo humanitario como militar. Polonia fue uno de los primeros países en entregar a Ucrania tanques, municiones y equipo de defensa a gran escala. Entre 2020 y 2023, transfirió en particular más de 300 tanques, así como transportes blindados, sistemas de artillería, sistemas de defensa aérea, drones, morteros, fusiles automáticos y más de 100 millones de cartuchos. También se enviaron a Ucrania 10 aviones y 10 helicópteros. Entre 2022 y 2024, Polonia entregó a Ucrania 47 paquetes de ayuda militar. El valor del equipo entregado solo en 2022 ascendió a 7,23 mil millones de zlotys y en 2023 a 2024 a otros 5,63 mil millones. Polonia también entregó más de 19.500 terminales Starlink, proporcionando a las Fuerzas Armadas de Ucrania una conexión satelital estable. Esto representaba casi la mitad de todos los terminales utilizados en Ucrania hasta finales de 2023. La ayuda polaca a Ucrania no es resultado de un entusiasmo romántico, sino que es muy pragmática. Nuestros vecinos entienden que si cae Ucrania, Polonia será la siguiente en la lista. Porque una Ucrania en guerra le da a Europa tiempo para prepararse mejor ante las amenazas. Este tiempo es necesario y no tenemos derecho a perder ni un minuto. Por cada minuto seremos responsables. Varsovia entregó a Kiev 318 tanques. Entre ellos T-72 modernizados, M1R, PT-91 y Leopard 2. Esto es más de lo que ha entregado cualquier otro. El valor total de la ayuda gratuita, incluyendo entrenamiento, logística, reparación y apoyo médico, superó los 4.000 millones de dólares para marzo de este año. En particular, en 2022 ascendió a 1.600 millones de dólares. En los años 2023 a 2024, 1.300 millones. Polonia también entregó ayuda militar de Polonia, 586 vehículos blindados, 137 sistemas de artillería, 10 helicópteros, Mi-24, 10 cazas MiG-29, 287 sistemas portátiles de misiles antiaéreos, 44 misiles aire-aire, más de 100 armas de fuego, 89 morteros, 4 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Grad, más de 100 millones de municiones. Además de la ayuda gratuita, solo en los años 2022 a 2023 Ucrania compró armamento en Polonia por más de 2,2 mil millones de euros. El mayor contrato fue el acuerdo por 54 obuses autopropulsados Krab. De ellos, 36 ya han sido entregados. Los países están estableciendo la producción conjunta de armamento y equipos. Las partes acordaron la producción conjunta de municiones de tanque de 125 milímetros. También está previsto producir conjuntamente otros armamentos y equipos militares, incluyendo la instalación de fábricas de empresas polacas en Ucrania. Es necesario movilizar la industria. La industria polaca y la ucraniana deben realizar inversiones conjuntas, no solo durante la guerra, sino también para desarrollar su potencial de disuasión. Estas iniciativas son muy necesarias. También es muy importante para nosotros mejorar las relaciones económicas. Seguiremos apoyando a Ucrania. Polonia se ha convertido en el principal centro de suministro de armamento para Ucrania. Durante la guerra, más de 30.000 soldados ucranianos han recibido entrenamiento en territorio polaco. Con cada año de guerra, la ayuda y la cooperación conjunta entre Polonia y Ucrania solo se fortalecen. Probablemente el Kremlin no querría quedar en ridículo, pero no podía ser de otra manera. Bueno, porque parece que los inventos rusos se crean solo para eso. Estas son imágenes de la no tan exitosa presentación del primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial. Pero el ídolo, como lo llamaron, resultó no ser muy resistente y se desplomó de cara al suelo.
¿Soy la única a la que le parece que el robot tiene la cara de Putin? ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Y por ahora, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. ¡Nos vemos!